Hola para todos y todas, espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Catalina Ortega Zambrano, soy estudiante del doctorado en Historia de la Universidad Industrial de Santander, candidata a doctora en Historia de este programa y quiero compartirles hoy parte de mis avances de mi investigación doctoral. La ponencia que les voy a compartir hoy se titula Género, Resistencia y Protesta Social, la lucha de las víctimas del conflicto armado colombiano por su reconocimiento como sujetos de derecho. Antes de iniciar quisiera contarles un poco acerca de cómo me interesé por este tema. En mis estudios de investigación de la maestría hice un trabajo con víctimas de minas antipersonal y ya en el doctorado pues quise tener una visión más amplia del universo víctimas y ya a medida que ha ido avanzando la investigación he ido acotándolo al enfoque de género. En primera instancia, lo que identifiqué de la revisión es que en la primera mitad del siglo XX se da un éxodo masivo de desplazamiento forzado de los territorios donde más se estaba agudizando la violencia para la época a las grandes ciudades del país. Y esto hace que se alimenten los cinturones de pobreza y que en la década del 80, bueno, ya los mediados de los 70, inicios de los 80, con más fuerza se empiece a identificar o se empiecen a generar las organizaciones de víctimas con el objetivo de denunciar el detrimento de sus derechos humanos y todos los vejámenes que estaban sufriendo con ocasión del conflicto armado. Y en este estudio de las víctimas se empieza a identificar que las víctimas en Colombia son heterogéneas y que por tanto es fundamental primero estudiar el conflicto armado en Colombia por capas telúricas y además de esto con un enfoque diferencial, dado que en este conflicto que ha sido de largo aliento se han generado diversas víctimas, mujeres, niños, niñas, reclutamiento forzado, entre otros, en el marco de diferentes hechos victimizantes. Es importante para mí, digamos que estudiar el enfoque de género porque hay dos categorías que son fundamentales, que es víctimas, mujeres o género y conflicto armado. En el marco de estas tres categorías yo voy a desarrollar mi proceso de investigación. Realicé en primera instancia un balance historiográfico en el cual identifico, como ya sabemos, la literatura después a finales del siglo XX, inicios del XXI, es muy amplia, entonces empiezo a identificar que hay mucha literatura respecto al tema de estudio, en una búsqueda rápida, solamente insertando algunos términos claves, se identifican más de 10.000 estudios, 12.000 estudios, así que en este balance exhaustivo y muy largo, por cierto, se identifica que el estudio de la violencia como fenómeno, se estudia en Colombia la violencia como fenómeno político y no como la tragedia humanitaria que realmente ha sido. Por eso el interés también por abordar este tema. Mi estudio se enmarca o se abre en 1984 debido a que en este año nace la UP y que es un año donde se están dando muchas configuraciones tanto a nivel de actores como de las dinámicas del conflicto armado y a su vez se están dando unos esfuerzos muy importantes por alcanzar la paz, pero esto diverge con lo que está pasando porque se está dando el exterminio en la Unión Patriótica, como ya lo dije, y se cierra en el 2011 con la ley 1448. Después de más de 30 años de lucha de las víctimas se instaura un marco normativo y de manera transversal pues se da a abordar el enfoque de género, dado que estos estudios sobre el conflicto armado hacen que se den otros análisis, se pueden hacer análisis desde otras aristas en donde se identifican que se apuntan a nuevos lugares de enunciación de nuevos actores. Como ya dije, se hizo un balance historiográfico dentro de las principales aproximaciones teórico-conceptuales. Hay una heurística muy amplia, pero no puedo detenerme aquí, digamos que a esbozar a explicar con detalle cuáles fueron los principales aproximaciones teóricas conceptuales, pero sí les cuento que
El documento, la obra de Hartog, El tiempo de las víctimas, me dio una perspectiva más amplia e histórica sobre cómo se ha dado la evolución del concepto de víctima. Y otra categoría que para mí es fundamental es la categoría de género, porque nos da una comprensión, o es importante incluir esta categoría en los estudios, porque los estudios sobre el conflicto armado es totalmente necesario matizarlos, y en este caso nos dan una comprensión de contextos de conflicto armado desde otra perspectiva, y hay que incluir el concepto de interseccionalidad, porque este hace alusión al cruce de identidades de agenciamiento político de las organizaciones de mujeres particularmente. Y quisiera, como lo dije inicialmente, pero matizar un poco más acá, que el reconocimiento de los derechos de las mujeres surge casi a la par o simultáneamente con los derechos de las víctimas. ¿Esta es una casualidad? Pues es algo que queremos esclarecer en el desarrollo de la investigación. Aquí quisiera, digamos que, detenerme un poco para comentarles que el estudio se está centrando en la Ruta Pacífica de las Mujeres, la cual es una macroorganización que recoge a su vez 300 organizaciones sociales de mujeres afro, indígenas, campesinas, de diferentes territorios. La Ruta Pacífica de las Mujeres tiene presencia en 9 departamentos del territorio nacional que han sido históricamente afectados por el conflicto armado, y irradia a su vez a otros municipios, departamentos y municipios del país. Para la Ruta Pacífica de las Mujeres es fundamental un documento que vinieron construyendo desde el año 2011, que se titula La verdad de las mujeres, que fue parte de una comisión que empezaron a generar mucho antes de que empezara el proceso de paz, y que en el proceso de paz como tal, entre el gobierno nacional y las FARC-EP, tiene una incidencia muy grande con la comisión que ellas realizan, porque logran, a partir de las agendas de mujeres y todo lo que han venido haciendo las mujeres, generar que se incluya el enfoque de género en los acuerdos de paz, y que este sea el primer acuerdo en el mundo que contiene el enfoque de género. Entonces, digamos que por eso es la elección de la Ruta Pacífica de las Mujeres. Van a desarrollar 3 fases en términos metodológicos. Los principales, la fuente primaria van a ser los archivos generados por las organizaciones de víctimas, y a su vez los informes que ha generado la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Colombia, que se instaló en 1996. Una vez tengamos ya recolectada esta información, se va a hacer la organización y caracterización de los datos, se va a hacer en el software en vivo, que es un software de análisis de información cualitativa, y la triangulación se va a realizar con base en la información que se recaba de los y las participantes, teniendo en cuenta también los archivos como fuente primaria, los conceptos, teorías que se han identificado de la amplia heurística que se ha revisado, y también teniendo en cuenta la perspectiva de la investigadora. Es importante realizar estos enfoques. Digamos que este trabajo, o la importancia de este trabajo, radica de alguna manera en que es importante, va a ser un legado histórico, y es importante visibilizar que las mujeres, dentro del movimiento de mujeres, siempre han tenido como premisa la no violencia, y son simbólicas fundamentalmente. Para ellas la simbología es importante, los colores, las mandalas, las pañoletas, cada cosa que utilizan tiene una simbología muy importante, que para los actores armados se convierte en una simbología del malestar, que a veces llega a ser más fuerte que un arma, y fundamentalmente porque es un legado histórico, es un legado de una lucha de muchos y muchas. Entonces por eso me encuentro trabajando en esta investigación. Dejo aquí porque el tiempo no nos da para más. Agradezco a todos y todas por el tiempo que se han tomado para escucharme, para verme. Muchas gracias, y gracias por el espacio que nos invita a todos y a todas a seguir tejiendo y a compartir nuestras investigaciones. Gracias.